Profesor, arranca la ofensiva económica. Arranca, dice, se instalará el Consejo Nacional de la Economía que se va a instalar hoy y lo preside el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz. También se habla de lo que va a ser la implementación de este decreto de emergencia económica y para ir analizando, profesor, si le parece punto a punto, vamos a empezar con el punto número 1 de este decreto. Dice, disponer de los recursos provenientes de la economía presupuestaria del ejercicio económico financiero 2015 con la finalidad de garantizar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales, inversiones en infraestructura productiva, agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y productos esenciales para la vida. Bueno, vamos a tener una visión global porque no da chance en televisión de analizar punto por punto cada uno de los numerales de los artículos. Pero en esencia, ¿qué es lo que persigue el decreto de emergencia económica? Darle mayor poder y mayor discrecionalidad al gobierno para tomar medidas económicas. Y la pregunta que uno se hace, después de 17 años, de todo el poder acumulado que ha tenido el chavismo, de todos los recursos económicos y financieros que han ingresado al país con motivo de las exportaciones petroleras y con motivo de la recaudación fiscal, después de todo el poder que le ha atribuido la mayoría del Parlamento en el pasado al chavismo, ¿para qué se quiere una suerte de nueva ley habilitante? Este es el fondo del decreto. Es decir, ¿por qué se quiere una nueva habilitación? Si realmente el gobierno no requiere de esta habilitación para que tome medidas en la dirección correcta. Y a mí, de vuelta, lo que más me preocupa no es solo que se dispongan recursos provenientes de las economías presupuestarias o recursos extraordinarios o incluso... por ejemplo, que se piense en implementar medidas para reducir la evasión fiscal. Habrá que ver cómo es esa implementación, si es arbitraria o apegada a la ley, o si, por ejemplo, se dispensa de modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas, es decir, que va a haber licencia para hacer contrataciones a como dé lugar, se va a dispensar de trámites, procedimientos para la importación y nacionalización, es decir, que esta es una clarísima fuente de potencial corrupción. En el gobierno se van a implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías en puertos y aeropuertos cuando el gobierno controla las movilizaciones que se producen en el país y desde luego controla puertos y aeropuertos. De que se le quitaron a las gobernaciones, no hay ninguna otra autoridad que le pueda, disputar al gobierno el control de esto. Lo mismo que en materia de régimen cambiario, lo mismo que se le va a requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, como hace la empresa que está produciendo a tope, o como hace aquella que no produciendo a tope no puede producir más precisamente porque no tiene divisas para comprar materia prima, insumos intermedios, repuestos para maquinaria o equipos. Es decir, el decreto le otorga, en mi opinión, una inmensa discrecionalidad, mucha más de la que ya posee el gobierno. ¿Usted cree que esto es una habilitante soterrada? Lo que es correcto, para mí es una habilitante soterrada y la pregunta es, ¿el Parlamento será tan bobo como para otorgarle al presidente, al Ejecutivo, una nueva habilitante soterrada? Ahora, una precisión, profesor, de acuerdo al análisis que usted ha venido haciendo desde que se conoció este decreto. De no aprobarlo, la Asamblea Nacional acordaron que tienen 8 días para analizar el contenido del decreto y decidir si se aprueba o no. Si el Parlamento Nacional decide que no lo aprueba, ¿puede el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, autorizar la aplicación de este decreto aún sin la aprobación del Parlamento Nacional? Bueno, a ver, primero el Parlamento puede sugerir cambios del decreto, incluso puede rechazarlo y puede sugerir un nuevo articulado. Es decir, que el Parlamento tiene la facultad para proponer un decreto. Si el caso fuese que se considera viable una emergencia económica, porque no se pierda de vista que lo que está detrás también del decreto es un estado de excepción. El segundo de los tipos de estado de excepción contempló en el artículo 338 de la Constitución Nacional. Hay 3 grandes tipos. El estado de emergencia es el segundo tipo. Le otorga 60 días prorrogables por 60 días más. Ahora, el punto de fondo es, de vuelta, ¿para qué se le va a otorgar más discrecionalidad y más poder a un gobierno que ha producido la crisis económica? Esto es muy importante, si tenemos unos minutos, Gabriel, para que lo conversemos. No es verdad, y lo digo con alguna propiedad, no es verdad que la guerra económica es la causante del problema. Pongamos las cosas en su justo lugar. ¿Cuál es el origen de la crisis económica? La crisis económica venezolana es anterior a la caída de los precios del petróleo. Eso no es lo que dicen los considerandos del decreto. Así que se parte de un error en el diagnóstico. En verdad, la crisis económica es la consecuencia de un gasto público sin freno,
sin límite. Y ese gasto público sin límite arranca en el 2005. Se agrava, por cierto, con motivo de la primera reelección presidencial del presidente Chávez en 2006, después se estabiliza y los problemas vienen en Venezuela cuando en 2009, con motivo de la crisis financiera global, caen los precios del petróleo nuevamente en el mercado internacional. Pero nos entra en una dicotomía, profesor, porque vamos a recordar discursos, no fue uno ni dos, sino muchos discursos del fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, y el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando decían que ni que el petróleo llegue a cero se tambaleará la economía venezolana. Bueno, esos son ejercicios retóricos, digamos, que intentan ocultar la verdad. El punto de fondo es, si no hay límite al gasto público, la República se endeuda o el Estado se endeuda. Es decir, que el origen de los problemas que estamos experimentando es un mal uso, un mal manejo de los recursos públicos, de las finanzas públicas. El propio Giordani reconoce en su carta pública que en 2012, después de la elección presidencial, han tenido que efectuarse algunos ajustes. ¿Y por qué tenían que haberse efectuado algunos ajustes? Precisamente porque el tamaño del déficit, es decir, el hueco, la brecha, la diferencia entre los egresos, es decir, lo que gastaba el Estado y lo que estaba ingresando era ya enorme. Al año pasado, estábamos hablando de un déficit fiscal, de un hueco, de una brecha entre ingresos y egresos de alrededor de 20 puntos porcentuales del PIB. ¿Y qué hizo el gobierno? Monetizó el déficit. Para decirlo en lenguaje sencillo, comprensible para todo el mundo, en la maquinita de hacer billetes, imprimir billetes, empezó a funcionar. Es decir, para tener más dinero circulante. Eso ocurrió específicamente hasta el año 2014. Es decir, que ese es el origen del problema. Usted revisa cualquier libro de macroeconomía. Yo no soy especialista, pero soy un curioso de la materia. ¿Sí? Cualquier libro de macroeconomía le dice altas tasas de inflación por periodos prolongados son la consecuencia de emisiones de dinero inorgánico autorizadas por aprobadas por las autoridades monetarias. Es decir, dinero sin respaldo. Ahora, dinero sin respaldo. ¿Por qué? Porque los ingresos no crecen. Pero fíjese que luego de un año de silencio informativo respecto de las cifras económicas y macroeconómicas del país, este fin de semana se presentaron, profesor. Sí, sí. Y según el Banco viernes, Central, el viernes, según el Banco Central de Venezuela, 141% la inflación anualizada, la oficial, hasta septiembre del año 2015. Vamos a recordar que las cifras se presentaron fue solo hasta septiembre del año 2015, pero según el Fondo Monetario Internacional, la inflación para este año 2016 podría llegar a 500% y la anualizada en el sector alimentos, según el Banco Central de Venezuela, superior al 250%. Bueno, Gabriel, a ver, en materia de inflación y en materia de pobreza hay un gran debate académico incluso. ¿Por qué? Porque muchos investigadores no estamos conformes con la manera como se están efectuando esas estimaciones. En primer término, en el Banco Central se operó un cambio en la metodología para calcular la inflación anualizada. Antes se utilizaba el famoso índice de Las Peirez y se pasó a utilizar el índice de Fisher. La consecuencia práctica del cambio de metodología en este primer respecto es que la tasa de inflación calculada baja. Es decir, hay una brecha entre el antiguo índice, la que arroja el antiguo índice y el nuevo. Por el tema de las necesidades satisfechas, de acuerdo a cada No, estamos hablando de otro asunto. Estamos hablando del cálculo de variaciones de precio en 13 rubros. En 13 rubros. Es decir, antes se utilizaba una metodología, ahora se pasó a utilizar otra metodología, otra fórmula, y por tanto eso, el impacto práctico que tuvo es que redujo la tasa de inflación estimada. Y en segundo lugar, el gobierno, por intermedio del Banco Central de Venezuela, aprobó un criterio que a mi modo de ver era técnicamente adecuado, era actualizar anualmente la estructura de ponderaciones de los 13 rubros en los que se mide variaciones de precios. Si eso se iba a actualizar, era correcto. ¿Qué se hizo entonces desde el año pasado, desde 2014 incluso? Se utilizó la encuesta de presupuestos familiares del año 2009 para hacer la actualización. Entonces, bueno, si usted va a actualizar anualmente, no recurra a una vieja encuesta por muestreo del INE para poder hacerlo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, profesor, pero al regreso vamos a continuar analizando todas las implicaciones de este decreto de emergencia económica, lo que le puede esperar al país, sobre todo con el sector empresarial productivo privado y también la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas y conocemos el comportamiento del tránsito con nuestro compañero Raúl Bordones. Adelante. Muy buenos días, Gabriel, y a nuestros compañeros desde los estudios de Primera Página. Como tú lo